Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 9:18 de la noche comenzamos la transmisión número 128 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo. Como todos los miércoles, deberíamos realizar una charla con Juan Antonio Aguilar. Lamentablemente, por un viaje de último momento y porque desde su hotel hasta el momento no pudo establecer una conexión estable a Internet, comenzaremos nosotros presentando las últimas noticias en lo militar, en lo político y en lo económico a escala global, y posteriormente, de manera eventual, Juan Antonio aparecerá más adelante y nos acompañará desde más adelante. Así que sin más dilaciones, comencemos directamente con el análisis del hecho más importante del día de hoy, la presentación de el plan para la victoria por Zelensky en la Rada ucraniana, en el Parlamento ucraniano. Algo bastante llamativo, en tanto el plan para la victoria, según el cual Ucrania debería de alguna manera conquistar la victoria frente a Rusia, primero fue presentado en el extranjero, primero fue presentado en la Casa Blanca, en Bruselas, en el Parlamento alemán, en el Parlamento francés, básicamente ante todos los señores, ante todos los jefes, patrones del presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, y recién hoy, tras varias semanas de publicidad y de recorrer el mundo presentando este plan en privado ante sus patrones extranjeros, recién hoy lo presentó en Ucrania ante la Rada, ante el Parlamento ucraniano, con muchos artículos no publicados debido a su supuesto carácter de confidencialidad, con lo cual muchos de los artículos incluidos en este delirante plan todavía no aparecieron a la luz, todavía no aparecen publicados, sino que aparecen como secretos, aparecen ocultos. Más allá de esto, Zelensky presentó los principales puntos de ese plan y nosotros vamos a realizar un análisis de finalmente estos puntos, como así también de las reacciones en Ucrania y en Occidente. Y ya como anticipo, van a aparecer reacciones de lo más impensadas, porque el nivel de críticas suscitado por este plan dentro de Ucrania incluso va a generar verdaderamente sorpresa. Después de este tema, en la segunda parte, si podemos con el tiempo, vamos a presentar lo sucedido el día de hoy también en el Parlamento alemán, en el cual el canciller alemán Olaf Scholz, también conocido como el Felpudo porque todo el mundo lo pisotea, compareció ante el Parlamento, y en ese marco la diputada Sarah Wagenknecht y lideresa de la alianza Sarah Wagenknecht, surgida hace muy poquito tiempo pero con muchísimo éxito electoral, este partido antiguerra de la izquierda popular, de la izquierda nacional, respondió en la cara de Scholz con un espectáculo verdaderamente inaudito por las verdades dichas, pero dichas en la cara y con un tono fortísimo ante Scholz. Así que presentaremos naturalmente eso también. Como siempre, por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con el like. Eso nos ayuda muchísimo en la difusión y, a partir de la difusión, en la lucha contra la permanente censura en esta plataforma. Dicho esto, comenzamos
ya mismo con el análisis de el plan para la victoria presentado por Zelensky, él mismo. Aquí hay el ingreso. Esta la transmisión oficial en ucraniano original. La vamos a presentar de fondo en su totalidad. Un poquito más bajito. Ahí. Toda la plana mayor de su gobierno, sentada en la rada, por ahí Yermak, visible, por ahí también Budanov, el jefe de los servicios de inteligencia, las caras de estos muchachos, las caripelas de esta gente, cada vez más atravesadas por las barbaridades hechas por estos individuos, ¿sí? Cuando uno comete pecados capitales, bueno, la cara comienza a presentar los síntomas de eso, a metamorfosear, a uno lo acompañan estas cosas, más allá de la falta de culpa, por dentro todo esto va cercenando el alma de las personas, por ende la cara de estas personas, caracterícenla ustedes, para mí más que evidente, tanto la maldad en el corazón de estas personas, especialmente de la plana mayor del gobierno de Zelensky, como también el convencimiento. Mamita, qué cara, Dios santo. Cuántos atentados abiertamente terroristas planificados por los servicios de inteligencia ucranianos, ¿no? Contra civiles, sin ninguna necesidad. Yermak, bueno, este uno de los momentos de, atención a la diputada Díscola ahí, de una ovación de pie, pero las caras caracterizan a todos y todos ya aquí en tanto Zelensky como la audiencia evidentemente ya parece segura de el desastre en curso y el desastre mayor aún en ciernes con la capitulación de Ucrania. A eso también responden los gestos adustos, todos ellos conscientes de lo que ya comenzó, el final. En concreto, mientras de fondo aparecen, bueno, Yermak por ahí, todo eso es todo el gabinete de ministros, Zelensky y demás. Básicamente, el plan para la victoria presentó los puntos anticipados aquí ya hace varios días. En primer lugar, como primera medida y más importante de este plan para la victoria, aparece el ingreso inmediato de Ucrania a la OTAN. Debo recordar que el ingreso de Ucrania a la OTAN, un país el cual en este momento aparece en guerra con Rusia, necesariamente determinaría una guerra directa e inmediata entre la OTAN y Rusia. Recuerden que el Tratado del Atlántico Norte, en su artículo número 5, establece que si uno de los países miembros de esta alianza aparece bajo ataque o en conflicto con otro país, todo el resto de los países miembros de esta alianza puede y debería responder militarmente en conjunto. Por ende, si de repente, como quiere Zelensky, a partir de este plan, básicamente un país en guerra como Ucrania comenzase a participar en la OTAN, inmediatamente todos los países de la OTAN estarían participando directamente en la guerra contra Rusia, mucho más directamente que hasta ahora. Sí, alguien podría desde otro lugar responder: Occidente ya participa en esta guerra. Sí, sin dudas. Occidente motorizó esta guerra, Occidente patrocina esta guerra, Occidente capitaneado por Estados Unidos, sin lugar a dudas. Occidente participa con soldados realizando la operación del armamento complejo, despacha armas,
despacha informes de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía parecemos en un punto en el cual Occidente no participa directamente con tropas masivamente en el territorio en una guerra directa. Si el plan de Zelensky fuera materializado, por lo menos en este, su principal punto, su principal demanda, inmediatamente comenzaría la Tercera Guerra Mundial. A eso está llamando básicamente Zelensky con esto. De ahí que caractericemos a este plan como una verdadera locura, pero además como una demostración de la pérdida total de la relación con la realidad, la pérdida total de la noción de realidad en la cúpula política y militar de Ucrania, a tal punto que en esta suerte de delirio, de psicosis en la cabeza de este señor, aparece la posibilidad de que en el nombre de la guerra en Ucrania contra Rusia, de repente todo el mundo, por lo menos todos los países del norte global agrupados en la OTAN, fuesen a convalidar el inicio de la Tercera Guerra Mundial con la principal potencia nuclear del mundo. Es el grado de delirio de este plan. Así de sencillo. Y si bien los líderes occidentales, los líderes de la OTAN, presentan un grado de disociación cognitiva con la realidad similar, en este punto todavía al menos aparecen atisbos de racionalidad, atisbos de cordura, y por eso todos los presidentes, todos los primeros ministros de los países de la OTAN, en primer lugar, el presidente de los Estados Unidos y el Estado profundo detrás de sí, como así también el presidente francés, el presidente alemán, incluso el primer ministro británico, más allá de que por momentos en sus bravuconadas llaman a la escalada de la guerra, todos ellos rechazan y rechazarán el ingreso de Ucrania a la OTAN, en especial en esta situación actual de guerra entre Ucrania y Rusia, porque eso connotaría que comiencen a participar directamente en una guerra con Rusia. Y por momentos, a fuerza de terror, a fuerza porque los acomete el miedo a una guerra directa con Rusia y a las consecuencias muy probablemente nucleares de esa guerra, por suerte, ese miedo de alguna forma restablece la razón, restablece la locura, restablece la cordura en los líderes occidentales, al menos en este punto, y de ahí que esto ya fuera rechazado por todos ellos, todos ellos hasta el momento. El segundo punto de este plan, como también lo presentamos anticipadamente aquí, aparece en la autorización de ataques desde Ucrania con armamento occidental, con misiles occidentales, a Rusia en su retaguardia profunda, en territorio ruso en profundidad. Básicamente que con misiles Storm Shadow o Scalp o misiles, por ejemplo, JADAM estadounidenses, los Storm Shadow británicos, los Scalp franceses, los JADAM estadounidenses, e incluso en el pedido de Zelensky con los famosos Taurus alemanes, por el momento no entregados, porque Scholz rechaza esto, porque efectivamente lo acomete el miedo a que Rusia responda contra Alemania en este caso, y eso restablece por un segundo la cordura en Scholz, pero Zelensky lo quiere de todas formas. Bueno, ¿qué quiere entonces con esos misiles? Realizar ataques contra Moscú, contra San Petersburgo, contra ciudades o contra cualquier objetivo militar, civil, estratégico, energético, incluso, ¿por qué no?, nuclear, de Rusia en el territorio ruso, y ya no solo en las zonas aledañas, como por cierto, Ucrania perpetra ataques de este tipo desde hace tiempo, en Belgorod y en todas las zonas rusas cercanas al frente, sino
en la profundidad del territorio ruso, incluso, ¿por qué no?, con un ataque en Moscú. Por cierto, recordemos que en algún momento de locura Ucrania perpetró un ataque con un dron contra la residencia, contra el Kremlin. ¿Lo recuerdan? Ese video aquí lo presentamos, un dron ucraniano interceptado a escasos metros de el Kremlin, muy en el inicio, por eso en ese entonces eso no generó la repercusión propia de un ataque de ese tipo, ¿sí? Con la posibilidad de una respuesta muchísimo más fuerte de Rusia. Por otro lado, recuerdo también que Ucrania acometió 4 ataques contra estaciones satelitales rusas en la profundidad de Rusia, bien lejos del frente, estaciones de satélites de detección temprana de misiles balísticos nucleares, sin ninguna relevancia para la guerra en Ucrania, pero sí con muchísima relevancia en el marco de la doctrina nuclear rusa, para que Rusia pudiese, o por lo menos hubiese podido responder a este ataque con una respuesta nuclear. ¿Por qué? Porque la doctrina nuclear rusa la establecía ya antes, incluso después de la reciente modificación, que si un ataque contra Rusia genera una disminución en la capacidad de respuesta nuclear, bueno, eso ya aparece como causal para una respuesta nuclear. Y claro, la destrucción, o por lo menos el ataque contra un satélite destinado a la respuesta nuclear frente a un misil balístico, no proveniente de Ucrania, obviamente, proveniente de Estados Unidos, bueno, eso ya cercena la capacidad de defensa nuclear rusa, eso ya entonces representa una causal para una respuesta nuclear de Rusia y a partir de ahí, bueno, moneda al aire, ¿sí? Porque ahí comienza una situación impredecible. Un ataque nuclear ruso, la respuesta estadounidense, posiblemente la eliminación de la vida en la Tierra. Así de sencillo es el grado de locura actual. Bueno, todo esto ya lo materializó Ucrania, pero ahora quiere algo evidentemente mucho más espectacular, mucho más mediático, con estos ataques solicitados en este plan para la victoria contra Moscú, por ejemplo, contra San Petersburgo, ¿sí? Bueno, contra cualquier objetivo ruso en su territorio profundo, con armas occidentales y obviamente operado por estas armas complejas. Quien realiza la operación de estas armas, los propios ingenieros militares occidentales. Es el segundo punto. Entonces, primero, ingreso a la OTAN inmediato, delirio, Tercera Guerra Mundial, ataques con misiles occidentales contra el territorio ruso en profundidad, como por ejemplo contra el Kremlin, otro delirio, Tercera Guerra Mundial. Tercer punto, es el grado de... presento estas cosas y genera sorpresa una vez más en mí el grado de belicismo y de pérdida de conexión con la realidad de esta gente, ¿no? Como machacando y machacando. Queremos guerra mundial, queremos tercera guerra mundial con armas nucleares contra Rusia. Inaudito esto, inaudito. Tercer punto, incluido en este plan, también anticipado aquí en otra transmisión, el pedido del derribo de misiles rusos sobre territorio ucraniano por países de la OTAN, básicamente por Polonia y por Rumania, o por lo menos por los sistemas de defensa antiaérea ubicados en Polonia y en Rumania, básicamente defensas antiaéreas de la OTAN, sí, misiles Patriot y de otro tipo, que los propios polacos o las propias bases militares de la OTAN de Estados Unidos en Polonia y en Rumania realizasen intercepciones de misiles rusos sobre el territorio ucraniano. Según Zelensky, esto no connotaría la participación directa de la OTAN en Rusia y por ende no generaría peligro de una guerra directa. Ahora, si un país realiza la intercepción de los misiles de otro país, para ustedes, demoledores y demoledoras, ¿eso no determina la participación de ese país disparando contra los misiles de otro país en un tercer estado? Claro que sí, naturalmente. Otra causal para un enfrentamiento directo, así que otro delirio más en ese sentido.
Y por último, como elementos adicionales, hasta ahora no anticipados aquí, pero tampoco en ningún otro lugar, esto lo presentó hoy por primera vez públicamente, Zelensky presenta en este plan para la victoria el pedido de un paquete de disuasión no nuclear. Las condiciones específicas de esto no las presentó, aparecen como secretas y presentan carácter secreto. Aparentemente esto determinaría el ingreso de misiles de la OTAN a Ucrania, o por lo menos al resto de Ucrania, tras la concesión de los territorios ya tomados por Rusia, sin el estacionamiento de cabezas nucleares dentro de Ucrania. ¿Sí? Algo así como, bueno, establecemos los misiles Tomahawk en Ucrania, pero no establecemos las armas nucleares en Ucrania. Claro, los misiles Tomahawk, como cualquier otro de los misiles de mediano y largo alcance estadounidenses o de otro tipo, presentan la capacidad de el transporte de cabezas nucleares. Por ende, sí, claro, armas nucleares en Ucrania, además de que Estados Unidos rechazaría este pedido, sí, con una sonrisa en la cara, naturalmente, por el grado otra vez de delirio, pero bueno, eso generaría, sí, bueno, eso ya parece completamente fuera de la realidad, más aún que la cabeza de este señor ya de por sí fuera de la realidad, pero entonces, armas nucleares a Ucrania no, pero misiles en el marco de un paquete de disuasión no nuclear, misiles con capacidad nuclear sí. Ahora, realicemos una reflexión sobre esto, deliberemos sobre esto por un segundo. Si precisamente el ingreso de Ucrania a la OTAN y la posibilidad del establecimiento de misiles de la OTAN y de tropas de la OTAN en la frontera con Rusia determinó, después de muchos años de intentos de negociaciones de Rusia, finalmente ese eventual ingreso a la OTAN y ese estacionamiento de misiles y de tropas. Eso determinó la reacción militar de Rusia de ese febrero de 2022. ¿Cómo la colocación, el estacionamiento de misiles ahora en Ucrania no generaría la misma reacción de Rusia? Ante la misma situación, Rusia reaccionaría de la misma manera, reaccionaría de manera mucho más dura en este contexto después de 2 años, 2 años y medio de guerra, ya 2 años y 7 meses, si no recuerdo mal, de camino a 3 años de guerra. Así que otro verdadero delirio total y absoluto, esto del el paquete de disuasión no nuclear. Y por último, el último punto mencionado por Zelensky en este plan para la victoria. Por cierto, con este plan para la victoria, según Zelensky, él vaticina el fin de la guerra el año próximo. ¿Sí? Y con esto generaría, de alguna manera, una situación en la cual Rusia pareciese obligada, pareciese forzada a la mesa de negociaciones. Bueno. Que este muchacho pueda presentar esto en el marco de desesperación por su propia supervivencia política y personal, porque ya la vida de este muchacho parece en peligro. Este muchacho en el sentido de Zelensky, pero que todos sus asesores hayan acompañado la elaboración de este delirante plan. Evidentemente, la adicción a la cocaína no solo caracteriza a este señor, sino a todo su equipo también, porque deberían aparecer todos drogados para poder generar, para realizar la elaboración de un plan verdaderamente tan esquizofrénico como este. Una cosa de locos realmente. Último punto, el desarrollo económico de Ucrania en el sentido de su reconstrucción. Bueno, otro delirio más, ¿no? ¿Quién va a querer el desarrollo de Ucrania completamente destruida, sino para generar una extracción completamente depredatoria de sus recursos, como, bueno, esto ya comenzó, la repartija de los recursos naturales de Ucrania, incluso de su capital humano también, ¿no? Recordemos que la gente con
capacidad económica y por lo general con calificaciones laborales elevadas, las personas con capacidad de integración en el mercado laboral en otro lugar del mundo, los ingenieros, los médicos, toda esa gente ya abandonó Ucrania porque no quiere participar en una guerra sin sentido, la muerte, y bueno, esa gente puede comenzar o recomenzar su vida en otro lugar del mundo, así que ¿cuál el interés más que la extracción de los recursos de las potencias occidentales? Ninguno. Así que desarrollo económico para Ucrania y atención a esta, porque esta sí que es una novedad, ¿eh? Más sanciones a Rusia. El grupo de asesores de Zelensky redactando esto, todos drogados, todos borrachos, más sanciones a Rusia. Si hasta ahora las sanciones generaron exactamente el efecto contrario al buscado por los sancionadores. La debacle económica de Europa, el deterioro económico de Occidente y el crecimiento y el desarrollo económico de Rusia. Y no solamente eso, sino una alianza cada vez más grande con China, con la India, con Irán, con Medio Oriente, con las potencias emergentes, con los BRICS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, machacar y machacar con más de lo mismo, más sanciones contra Rusia. Bueno, muchachos, abandonen las drogas, ¿sí? Todo esto, si no apareciese en el contexto de una verdadera desgracia para el pueblo ucraniano, diezmado por las políticas verdaderamente suicidas de este señor y por sobre todas las cosas. Recuerden que sí, claro, debemos responsabilizar a Zelensky por su parte en esta barbarie, pero él responde a gente ubicada mucho más arriba que él. En primer lugar, el presidente de Estados Unidos, pero por encima del presidente de Estados Unidos, las clases dominantes de Estados Unidos, los sectores ligados a Wall Street, ¿no? El sector financiero, los sectores ligados a Silicon Valley, el sector digital, los sectores ligados a la industria del entretenimiento, Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Así que detrás de este señor muchos otros más responsables incluso que él, pero no por eso lo exoneramos. Este señor, un traidor a su pueblo sin lugar a dudas. Curiosamente, este plan no solamente generó reacciones como la nuestra en este momento, reacciones críticas de parte de los analistas críticos, sino que generó reacciones similares entre los propios políticos ucranianos, entre los propios miembros de la Rada, entre algunos asesores políticos, entre analistas militares, políticos, periodistas, abiertamente pro-ucranianos, abiertamente pro-estadounidenses, atlantistas y demás. Aquí algunas de las reacciones, como por ejemplo, canales de Telegram pro-ucranianos, algunos un poquito más críticos que otros, pero canales de Telegram pro-ucranianos muy masivos, como por ejemplo E-Cartel, con el siguiente análisis. Circulan rumores de que todos los diputados en los pasillos del Parlamento califican el plan para la victoria de Zelensky y su discurso en la Rada de fracaso y farsa, completamente desconectados de la realidad. Nuestro análisis dicho por ellos mismos. Aunque todos aplaudieron de pie, en conversaciones privadas expresan su decepción. Todos comprenden que todos los grandes medios de comunicación del mundo criticarán el plan de Zelensky. Ese es el análisis de uno de los canales pro-ucranianos más populares, Cartel. Por su parte, otro de los canales ucranianos también
críticos en este caso. Uno de los más populares, Resident UA, Resident Ucrania. El Parlamento hace tiempo perdió su agencia, su capacidad de acción, lo que conviene a Yermak, y los diputados están bajo el control de las fuerzas de seguridad, por lo que los aplausos no son más que una ilusión. El plan para la victoria es otro simulacro para la sociedad y los socios occidentales. En realidad, no tiene nada que ver con la situación en el frente y la estrategia militar. Con semejante éxito, da igual que se exijan ataques de la OTAN contra Moscú de inmediato. En última instancia, caracterizan a esto como una operación propagandística, como una operación comunicacional, y sin lugar a dudas este representa el objetivo, ¿sí? Recuerden una vez más que el gobierno de Zelensky aparece abocado a la generación de hechos mediáticos, hechos comunicacionales, para el sostenimiento de la narrativa de acuerdo a la cual Ucrania representa la última barrera frente al avance contra la democracia, contra la libertad, contra los valores occidentales, contra el imperialismo ruso y contra la mar en coche. Y por ende, todo Occidente, o por lo menos todo el mundo, es el pedido, aunque solo responde a este pedido Occidente, o en particular los países de la OTAN. Por ende, los países de la OTAN deben responder con el apoyo económico, político, militar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para generar estos golpes de prensa, estos golpes comunicacionales, estas operaciones mediáticas, debe Zelensky permanentemente presentar ante la opinión pública mundial hechos comunicacionales, como por ejemplo, lo recordarán seguramente, la fórmula para la paz. ¿Recuerdan la fórmula para la paz? Esa fórmula con 10 puntos. De fórmula nada, de paz mucho menos, básicamente presentaba los objetivos de máxima de Ucrania y a eso lo llamaba fórmula para la paz y lo presentaba acá y allá en la ONU, en Estados Unidos, en Europa, en la OTAN, en la Unión Europea, etcétera, etcétera. De fórmula para la paz, nada, porque no presentaba una sola concesión respecto al conflicto con Ucrania. Segundo elemento comunicacional, y voy recordando ahora así de memoria, nada más, no más que eso. La famosa la cumbre para la paz. Qué linda la palabra paz, ¿no? Por eso metida una y otra vez, con forceps, bien forzada, sin ningún sentido. Fórmula para la paz, Fórmula para la paz primero, cumbre para la paz en Suiza, en un hermoso lugar, naturalmente todo eso pagado con el dinero de los contribuyentes en la Unión Europea, nosotros aquí como contribuyentes en Alemania, también con nuestro aporte de los impuestos salidos de nuestro bolsillo, ¿no? Y con los recortes correspondientes, obviamente, porque todos esos, por lo menos 200.000 millones de euros o dólares entregados a Ucrania en armas y en apoyo económico, determinan naturalmente recortes equivalentes en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social, bueno, en pensiones, en salarios de maestros, profesores o en empleados públicos, médicos, incluso también de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, todos con recortes al pueblo. En una época lo llamaban a esto, Nerón, si no recuerdo mal, no presentaba esto como pan y circo. Bueno, ahora ni el pan, ¿sí? Cada vez menos pan, solamente circo. Así que todo ese dinero metido ahí sacado de nosotros, las personas, sacado de nuestro bolsillo y ni siquiera devuelto a través de obras públicas o de todas las acciones propias de un Estado para el beneficio de sus poblaciones. Nada de eso. Armas para más guerra y más muerte. Bueno, en el marco de esa hermosa cumbre para la paz en Suiza, pagada de nuestros bolsillos en un lugar de lujo, en las afueras, si no recuerdo mal, de Berna, no recuerdo bien si en Berna o en Zurich, pero en un hotel de lujo en las montañas, una cosa espectacular. Bueno, ¿quiénes participaron? Únicamente Ucrania y los países
los países de la OTAN, y los pocos países participantes con unas delegaciones verdaderamente de tercera línea ni siquiera convalidaron el documento final de esa cumbre, un documento sin el más mínimo compromiso de ningún tipo, con una declaración sobre la necesidad del intercambio de prisioneros, algo ya en curso y llevado a cabo en más de una oportunidad. Ni siquiera eso acompañaron con la firma, no lo convalidó nadie, ni siquiera los propios países occidentales. Recuerdan que Biden no quiso participar y la despachó a una completamente desconocida en ese entonces, Kamala Harris, antes de su candidatura, ¿no? Antes de la suspensión de la candidatura de Biden y de la presentación de la candidatura de Kamala. Una don nadie en ese entonces. Todavía una don nadie en cuanto a sus capacidades, pero ahora, bueno, encaramada como candidata demócrata y por ende con el aparato de medios estadounidenses cercanos a la Casa Blanca, cercanos al Partido Demócrata, detrás. Entonces ahora la presentan como a Martin Luther King en versión femenina, ¿no? Aunque esta señora no puede ni siquiera responder preguntas en una entrevista sin el teleprompter, sin un guión detrás. Bueno, Cumbre para la Paz no participaba Rusia. Este grado de delirio de estos hechos mediáticos, estas operaciones comunicacionales, con el objetivo de la continuidad del envío de dinero, del envío de armas, de el apoyo político, etcétera, etcétera, etcétera. Una cumbre para la paz en la cual no participan las partes en conflicto, solo participa Ucrania. Tanto que los propios alemanes en aquella cumbre respondieron al discurso de Zelensky y al plan de paz de Zelensky presentado en la Cumbre para la Paz con la demanda de, bueno, en la próxima cumbre debería participar Rusia. Ay, sí, bueno, chocolate por la noticia, ¿sí? Obviamente, si vas a realizar una cumbre para la paz más o menos seria, por lo menos debería participar Rusia. Más allá del sinsentido de que cualquier cumbre para la paz la va a generar en un conflicto la parte ganadora del conflicto y no la parte perdedora. Esto como si Hitler en el búnker en el 45 hubiera determinado, bueno, vamos a comenzar ahora una cumbre para la paz con los soviéticos, con los estadounidenses, los británicos, los franceses, para determinar una paz negociada con nosotros, ¿no? Con Hitler, con el Partido Nacional Socialista, con los nazis, y las condiciones puestas por la Alemania devastada del nazismo. Así de delirante esto, pero bueno, esa es la analogía más fidedigna posible, ¿sí? Una cumbre para la paz llevada a cabo, impulsada por la parte perdedora en un conflicto, un delirio. Bueno, y en ese marco ahora el nuevo golpe mediático, la nueva operación mediática comunicacional de esta estupidez del Plan para la Victoria, pero esta vez ya tan, pero tan alejada de la realidad que no solamente la rechazan los países de la OTAN, sino que la rechazan los propios legisladores ucranianos del propio partido de Zelensky, ¿sí? Este muchacho ya con una situación más o menos parecida efectivamente a Hitler en el búnker, ¿no? Completamente ido, completamente sacado de quicio, completamente fuera de la realidad, sumado a, su particular, ¿cómo llamarlo? Predilección, simpatía, cercanía a las sustancias alucinógenas y en particular a ese polvito blanco tan conocido por todos ustedes de tantas series sobre narcotráfico, Pablo Escobar y demás, ¿no? Fernando siempre lo llama la harina, ¿no? La harina lo llama Fernando. Bueno, ya entendido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras reacciones? Atención a esta otra reacción. Esto también de Resident Ucrania, uno de los canales más populares dentro de Ucrania, por cierto. Atención a esto, porque acá no solamente presentan las reacciones de los propios partidarios de Zelensky, sino de alguna manera el metatexto, así lo llaman, la lectura entre líneas del Plan para la Victoria, lo que determina de manera subrepticia, lo que determina de manera clandestina para el futuro de Ucrania este plan.
Resident Ucrania, canal ucraniano. Textual. Zelensky ha vendido al pueblo y al país. Ahora, hablemos del punto principal del plan de victoria de Zelensky, la garantía de los recursos ucranianos para financiar la crisis en Ucrania. Bueno, este otro de los puntos ocultos, ¿sí? No presentados públicamente, pero según los propios miembros del gobierno, este plan presentaría como garantía para todas estas demandas, como garantía por parte de Ucrania frente a todas estas demandas, los recursos naturales de Ucrania como forma de compensación. ¿Sí? La venta del país, ni más ni menos. Por eso, ahora hablemos del punto principal del plan de victoria de Zelensky, la garantía de los recursos ucranianos para financiar la crisis en Ucrania. ¿Qué significa esto para el pueblo? Textual de este canal. La respuesta es sencilla, esclavitud siguiendo un escenario africano. Todos los recursos y tierras de Ucrania serán entregados a las corporaciones multinacionales occidentales a precio de ganga y los ucranianos se convertirán en propiedad de estas corporaciones despojados de derechos y libertades como siervos. Por cierto, esta venta ya comenzó y la venta de tierras negras ucranianas, de las más fértiles de Europa, ya comenzó a pesar de la prohibición legal de la venta de tierras. A través de un artilugio legal convalidan la entrega de tierras a multinacionales, por sobre todas las cosas BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Las grandes administradoras de fondos, los grandes capitales de Wall Street ya aparecen en poder de lo mejor de las tierras ucranianas. En algún momento recuerdo que Javier Martínez, en su programa en DMP Geopolítica, en una de sus transmisiones, había establecido el foco en esto y en los mecanismos legales para la elusión de esta norma, de esta ley ucraniana prohibiendo la venta de tierras a multinacionales extranjeras, pero cómo generaban un artilugio legal para materializar esas ventas y cómo ya la gran mayoría de las tierras negras súper fértiles de Ucrania, tan importantes para Europa, por cierto, porque recuerden que todo el girasol consumido en Europa, el girasol como, bueno, una buena parte del trigo y una buena parte de otros cereales tan básicos para la alimentación europea, bueno, descienden de ahí. Y no por nada el inicio de la guerra determinó un aumento de los precios terrible en Europa, todavía hasta el día de hoy, en parte por el aumento del precio del combustible, sí, pero en parte también por el aumento del precio del grano y de los granos en su conjunto y de todos los productos de los campos ucranianos. ¿Sí? Recuerdan momentos aquí también, momentos de escasez, por ejemplo, la falta de aceite en los supermercados, esto ya suplido con bueno, otros aceites provenientes de otros lugares y demás, pero en un momento aquí en Alemania, en el supermercado nada de aceite, porque, bueno, todo ese aceite es proveniente de Ucrania. Entonces, ante la guerra, suspendida la producción, faltantes de aceite aquí en Alemania, ¿sí? Bueno, así otros productos también. Esa es la situación y esa la garantía según las tierras negras tan importantes para Ucrania, pero también para Europa. Esa una de las garantías para Occidente a cambio de las demandas de este plan para la victoria. En realidad, una vez más, todo esto textual de Resident Ucrania. En realidad, Zelensky está vendiendo todo el país solo para prolongar su tiempo en el trono. Teníamos información privilegiada sobre esto desde el principio, señalando que el Fondo Monetario Internacional estaba exigiendo un aumento de los aranceles, lo que más tarde sucedió. Una contrapregunta. ¿Por qué tienen que luchar y hacer la guerra a los ucranianos? ¿Por qué luchan? Se preguntarán si su futuro es la esclavitud. Zelensky cuenta con que la gente es demasiado ingenua para darse cuenta de a dónde los lleva Bankova. Hace mucho tiempo revelamos que Zelensky pretendía vender tierras ucranianas a multinacionales occidentales, pero entonces se tachó de alarmismo. Como vemos, teníamos razón una vez más. La primera fase de la venta ya está en marcha, la venta de activos estatales a precios bajísimos. Bueno, obviamente todos los activos estatales, obviamente los despacharán
a precio de ganga a las multinacionales occidentales. Claro que en este cálculo, esto debemos recordarlo también, en este cálculo verdaderamente maquiavélico de los grandes capitales, por sobre todo las cosas estadounidenses, de las clases dominantes estadounidenses, en particular de el sector financiero, ¿no? La facción dominante en las clases dominantes estadounidenses, esta idea de la obtención de los recursos de Ucrania a precio de ganga siempre responde a la premisa de que tras la guerra va a aparecer algo de Ucrania todavía expoliable, todavía comprable a precio de ganga. Pero a este ritmo, Ucrania, por lo menos la parte más rica de Ucrania en cuanto a recursos mineros, en cuanto a recursos industriales, la industria de la minería, la industria del acero, la industria metalúrgica, todo eso ya parece tomado por los rusos, todo eso fue conquistado por Rusia y una buena parte de las tierras negras más fértiles de Ucrania ya fue conquistada por Rusia, así que cualquier inversión de fondos estadounidenses, de administradoras de fondos estadounidenses, como BlackRock, Vanguard y compañía, en esos terrenos, bueno, evidentemente ya aparece como pérdida, representa una pérdida porque eso lo conquistaron los rusos. Adiós. Y a este ritmo, cualquier inversión hecha en la mitad de Ucrania, del Dnieper hacia la derecha, podría presentar el mismo destino, ¿sí? Pero bueno, la apuesta de ellos es eso. Igual que en Irak, igual que en todos lados, ¿para qué querían la guerra en Irak? La querían por los recursos petrolíferos, obviamente, ¿sí? Algo parecido con Libia, querían el fin de la desestabilización, de lo que para ellos representaba un régimen desestabilizador de su hegemonía en la región, además de la animadversión personal de Sarkozy por Gaddafi en su momento, pero querían afuera a uno de los pocos actores con ciertas veleidades soberanistas en un sector del mundo, ¿sí? En un área del mundo repleta de recursos naturales y por sobre todas las cosas repleta de petróleo, ¿sí? Básicamente es el objetivo siempre, los recursos naturales. Bueno, acá apareció Rusia en el medio y muchos de los recursos naturales buscados en Ucrania, bueno, los va a, o si no los recoge ya la propia Rusia. Así que esas las reacciones de los canales pro-ucranianos. Atención ahora a la reacción de un viejo conocido de nuestro canal, Julian Röpke, esto todo en alemán y traducido. Siempre aquí presentamos el original a la vista, aquí en alemán, el post de Zelenskis, perdón, Siegesplan gehört, bla, bla, bla. Bueno, acá. Esta es la traducción al español de Julian Röpke, el editor en jefe de política de seguridad en Bild, algo así como el The Sun alemán, ¿sí? Un pasquín amarillista verdaderamente intragable, ¿sí? Prensa amarilla por demás, pero aún así la publicación, el matutino alemán de mayor tirada en todo el mundo occidental, seguro, si no en todo el mundo. Un tabloide amarillista asqueroso con este muchacho como analista militar dedicado al conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, llamado Julian Röpke, abiertamente antirruso, pro-ucraniano, pero últimamente, como presenta algunos puntos críticos ante la obviedad del desastre en Ucrania, bueno, comenzaron los propios ucranianos a llamarlo anti-ucraniano, pro-ruso y más antirruso que Adolfito, ¿no? Pero bueno, acá atención a la evaluación de este antirruso febril, de este analista de los medios hegemónicos alemanes, de la mayor corporación mediática de Alemania. Atención a su propia evaluación del Plan para la Victoria. El Plan para la Victoria de Zelensky pertenece a... ¡Ay! Unirse a la OTAN no será nada. Permitir ataques profundos contra Rusia
con armas occidentales no será nada. Bueno, esto es una mala traducción en realidad del alemán. Esto seguramente con la expresión es wird nichts. Sí, exactamente. Más que no será nada, nunca será realidad. ¿Sí? Va a ser nada en el sentido, no en el sentido de literal, no será nada, sino no ser realidad, nunca será realidad. Esa es la traducción correcta, bueno, un poquito incorrecta. Puedo realizar yo la traducción directamente del alemán y listo. Bueno, el ingreso a la OTAN nunca será realidad. La autorización para los ataques en profundidad contra Rusia con armas occidentales nunca será realidad. La defensa compartida de los aviones rusos con bueno, las defensas antiaéreas de la OTAN nunca será realidad. Y la liberación del país, la liberación del territorio, ni siquiera es mencionada. Estoy sin palabras. Esa es la traducción. Cierto, buen punto acá de Julian, esto de la liberación del territorio ni siquiera es mencionada. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poquito, machacaba Zelensky en cada una de sus intervenciones con la demanda del restablecimiento de Ucrania, sus fronteras el 91. En este plan ya no, con lo cual convalida la concesión de los territorios tomados por Rusia a Rusia, ¿sí? Por eso la denuncia de Julian Röpke de esta entrega. Aquí quizás me ayude la traducción con una traducción un poquito mejor. Aquí, lo que me deja sin palabras es la continuidad, el tweet en respuesta del mismo, ¿no? Como una aclaración. Lo que me deja sin palabras no es que presente estos puntos, sino que todos ellos son puntos cuya implementación ya ha sido rechazada por los socios occidentales. El plan no incluye nada que pueda conducir de manera realista a un cambio en el campo de batalla. Bueno, bien, Julian, por este despertar, aunque un poquito tarde, sí, 3 años tarde y 1 millón de personas muertas en el medio, pero bueno, bien en la reacción, ¿no? Que por lo menos, después de todo esto, por lo menos consciente del grado de delirio de todo esto. Lástima que lo acompañaste, lo convalidaste, lo patrocinaste y por ende, como tantos otros periodistas occidentales dedicados a la reproducción de la propaganda occidental y la continuidad de la guerra, tus manos también aparecen manchadas de sangre, ¿sí? Por no haber, como nosotros, colisionado con las consecuencias de llamar a la paz, de realizar un llamado a la paz desde el principio y de realizar un llamado a la negociación y de realizar un análisis crítico, bueno, de alguna manera participaste como cómplice, así que tus manos también manchadas de sangre. A propósito de reacciones, ¿cuál es la situación en la propia Ucrania? En la propia Ucrania, en la calle, en la gente de a pie. Bueno, atención a esto, atención a este video también del día de hoy. Todos los días nuevos videos del reclutamiento forzoso. Esta es la situación porque estamos presentando, ¿no?, el plan para la paz, de alguna manera la publicación del plan para la paz de Zelensky en la Rada, las reacciones en los medios occidentales. Bueno, ¿y los ucranianos de a pie? Bueno, atención a esto. Acá las mujeres ucranianas de un grupo de varones movilizados, atención a la rebeldía de las mujeres ucranianas, fuertes como los varones ucranianos. No por nada los ucranianos ya van a contabilizar 2 años y medio de guerra aguantando contra una de las fuerzas armadas más fuertes del mundo, si no la más fuerte del mundo, la rusa. Porque los ucranianos, tipos duros, tipos curtidos por el frío, las condiciones las condiciones de existencia nada sencillas por esos lugares del mundo. Todos los pueblos rusos en el sentido de los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, las etnias
rusas, eslavas, pero dentro de los pueblos eslavos, los pueblos rusos en particular. Toda gente muy dura, muy fuerte, además de unos tamaños considerables. Bueno, las mujeres también. Atención acá a este grupo de mujeres casi boxeando a los reclutadores. Esta es la situación en la calle. El reclamo a los reclutadores reclutando a padres de familia, a quienes no quieren participar en esta locura, a los varones por ahora. En un momento, las mujeres más enojadas, y esto va a presentar una escalada. Atención, atentos. Ahora, porque van a comenzar, ¡epa!, la furgoneta al borde del vuelco. Atención a las fuerzas de esas mujeres, ¿no? Y los reclutadores tan grandotes, tan machitos, ¿no? Todos armados. Básicamente no pueden otra cosa más que el escape cobarde de estas aguerridas mujeres queriendo la paz y la entrega de sus maridos. Atención, escapando como cobardes. A los piedrazos ahí. Bueno, valientes y fuertes las mujeres, lamentablemente sus maridos, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, llevados al frente para, lamentablemente, una muerte casi segura. Esto en la calle, y por ahí algo más quería presentar. Aquí las imágenes estas en, si no recuerdo mal, aquí en el mapa. Un segundito. La situación en el campo de batalla la vamos a presentar en la transmisión de mañana. Hoy solamente quería presentar las protestas en Kiev el día de hoy, ya masivas, a pesar de la represión, del cerco informativo. Esto del día de hoy. Un segundo, esto. Atención a esta movilización, Atención aquí. Movilizaciones masivas en el centro de Kiev de las víctimas de la guerra. Otra vez lo presentamos. Todos estos familiares de gente muerta. Familiares de gente muerta reclamando el fin de esta locura. Por cierto, a propósito de pérdidas y de bajas, según información publicada hoy en distintos canales de Telegram, por ende, todo esto, como siempre, recójanlo con cuidado porque también pueden aparecer informaciones falsas, pueden aparecer informaciones en el marco de la guerra mediática, naturalmente también, pero hoy, según según informaciones supuestamente filtradas por servicios de inteligencia, fueron presentadas cifras relativas a las víctimas, y según estas cifras, desde el principio de la guerra, Ucrania contabilizaría 1.800.000 bajas. Bajas militares. Recuerden la definición de bajas militares. Tanto las muertes como las personas heridas y, como consecuencia de esas heridas, impedidas para el combate. Quien debe abandonar el combate aparece como una baja, ¿sí? Tanto por la muerte como, por ejemplo, por la pérdida de un brazo, de la vista o de cualquier otra lesión, ¿sí?, como impedimento para el combate. 1.800.000 bajas, de las cuales muertes, fatalidades, almas perdidas, según estas informaciones, 780.000. 780.000. Esto no confirmado, como cualquier cifra relativa a bajas en el marco de una guerra, y más aún en el marco de una guerra en curso, pero considerando la situación actual, una cifra plausible, considerable. Esta es la tragedia para el pueblo ucraniano por culpa o por obra de
su dirigencia lacaya traidora y naturalmente de los dueños del mundo, ¿sí? De los Estados Unidos, de la OTAN, de las dirigencias de la Unión Europea, naturalmente no de los pueblos europeos, víctimas también de las consecuencias de esta guerra, y naturalmente de los señores, los patrones detrás de esos dirigentes europeos, estadounidenses de la OTAN. Porque recuerden que siempre detrás de los políticos de turno aparecen los verdaderos dueños de todo, los grandes oligarcas, los dueños de las grandes empresas del sector digital, de Silicon Valley, del sector financiero, Wall Street, del sector de comunicaciones, Hollywood, etcétera, etcétera. Ellos los responsables de esa tragedia. Demoledores y demoledoras, recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba, con el like, eso nos ayuda contra la permanente censura en esta plataforma. Sí, cualquier forma de análisis crítico fundamentado, con miras a la paz, al humanismo, a una sociedad un poco menos injusta, inmediatamente determina la permanente censura y desmonetización de nuestras transmisiones, de nuestros contenidos. Contra eso nos ayudan ustedes a través de el clic en el pulgar arriba, en clic en el botón de suscribir, completamente gratuita la suscripción, en la campanita de notificaciones, y si nos quieren ayudar a través de una membresía o a través de PayPal, bienvenido también, pero básicamente por sobre todas las cosas a través de la difusión, porque cuanto más difundido el conocimiento crítico, el pensamiento crítico, el análisis crítico, menos posible para ellos nuestra censura. Y recuerden que habían determinado el cierre de varios canales críticos de académicos también, ya no de militantes, propagandistas, no, de académicos críticos, y gracias a nuestra presión y por sobre todas las cosas gracias a la presión de ustedes, debieron reactivarlos, sí, porque no podían contra la opinión pública en contra de esto. Así que por favor, nosotros desde aquí realizamos nuestro trabajo con muchísimas consecuencias, realizamos nuestra parte del trabajo. Por favor, ustedes ayúdennos desde allí con su parte de esta empresa por un mundo un poco menos justo, un poco más pacífico, un poco más humano, ¿sí? El tema de los discursos en el Parlamento alemán lo vamos a presentar mañana. Lamentablemente, Juan Antonio no pudo establecer una conexión más o menos estable desde su hotel en este viaje relámpago improvisado. Así que nos acompañará naturalmente como todos los sábados en su propio programa, en su propia transmisión, y el miércoles siguiente una vez más. Recuerden una vez más que también en la última semana de octubre vamos a estar participando en actividades en Madrid, en España, incluso con una reunión con los demoledores y las demoledoras, como alguna vez ya hecha el año pasado. Bueno, todo eso planificado para el fin de semana entre el 25 y el 27. La fecha exacta la vamos a determinar mañana, así que inmediatamente presentaremos el anuncio. A Beatriz Pulido, nuestra queridísima Beatriz, moderadora del mejor chat del mundo, mil gracias por el apoyo y por la moderación como siempre. A ustedes, demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo enorme y hasta el día de mañana. Chao.